Bienvenidos a Crónicas del Viejo Oeste. Si es tu primera vez en nuestra fogata virtual, te invito a suscribirte y activar la campanita para que el viento siempre te traiga de vuelta a nuestras historias. Hoy seréis testigos de la humillación de una novia abandonada en el altar y de cómo su vergüenza se convirtió en la semilla de un nuevo pueblo y de un amor tan ancestral como las montañas que lo vieron nacer. Y mientras preparas tu lugar junto al fuego, cuéntame en los comentarios desde qué pueblo o ciudad nos acompañas esta noche. Me encantará leer hasta dónde ha llegado este cuento hoy. En la opulenta ciudad de Monterrey de 1856, la campana de la Catedral de San Judas Tadeo repicaba con una solemnidad que no lograba ocultar la tensión del aire. Aquel día se celebraba la unión de dos de las familias más influyentes de la región, los Castillo y los Salinas. En el altar, Dolores Castillo, hija del renombrado notario don Rafael Castillo, esperaba vestida con un traje de novia que era una obra de arte de encaje y seda. Era una mujer de 23 años, con unos ojos color miel que reflejaban una inteligencia vivaz y un corazón anhelante. Pero en aquella sociedad obsesionada con la fragilidad y las figuras esbeltas, sus curvas generosas y su presencia robusta eran consideradas una imperfección, un defecto que su considerable dote apenas lograba compensar. Aún así, Dolores había soñado que el matrimonio arreglado con Mariano Salinas, un joven y apuesto heredero de una fortuna política, podría, con el tiempo, convertirse en un lazo de afecto y compañerismo. Esperaba en el altar, con las manos frías y el corazón latiendo una mezcla de esperanza y un miedo antiguo y familiar, el de no ser suficiente. La iglesia estaba abarrotada. La élite de Monterrey había acudido en masa, más para ser testigo de una fusión de poder y dinero que para celebrar una unión de amor. Los susurros y las miradas de reojo eran un lenguaje que Dolores conocía demasiado bien. El novio se hizo esperar. Cada minuto que pasaba era una pequeña piedra arrojada contra la frágil vidriera de la dignidad de Dolores. Finalmente, Mariano Salinas apareció en la entrada de la iglesia. Era tan apuesto como decían, con un traje impecable y una expresión de calculado aburrimiento. Caminó por el pasillo con una lentitud deliberada, sus botas resonando sobre las baldosas de mármol. Pero al llegar al altar no se colocó a su lado. Se detuvo frente a ella. La miró de arriba abajo con una frialdad que era una bofetada y luego se dirigió a la congregación atónita. «Amigos, familiares», comenzó, su voz clara y sin un atisbo de remordimiento. «He venido a detener esta farsa». Un jadeo colectivo recorrió la iglesia. El padre de Dolores dio un paso al frente, su rostro enrojecido de ira. Pero Mariano continuó, sus palabras afiladas como cuchillos. «No puedo unirme a esta mujer. Mi familia merece una esposa que sea un orgullo, no una fuente de vergüenza constante. No puedo vivir con esta abundancia». El insulto, disfrazado de una falsa elegancia, fue inequívoco. Y entonces, la élite, que segundos antes contenía la respiración, estalló en una risa ahogada, en un murmullo de burlas y desprecio. La humillación fue absoluta, pública y ejecutada con una crueldad quirúrgica. La crueldad humana a veces no tiene límites. Una humillación pública puede romper un alma. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Dolores? ¿Enfrentarías a la multitud con rabia o huirías para intentar salvar los pedazos de tu dignidad? Déjame tu reflexión en los comentarios. Dolores no se desmayó, no gritó. Un frío entumecedor la invadió. Una coraza de shock que la aisló del dolor insoportable del momento. Con una calma que nadie, ni siquiera ella, sabía que poseía, se dio la vuelta. Su padre intentó detenerla, pero ella apartó su mano. Caminó por el largo pasillo de la iglesia, su vestido de novia ahora un disfraz grotesco, cada paso un eco en el silencio burlón de los invitados. Salió a la luz
del sol que la hirió en los ojos, y entonces, sin mirar atrás, comenzó a correr. Se quitó los zapatos que le apretaban, sintiendo el polvo caliente de la calle bajo sus pies. Corrió sin rumbo, huyendo de las miradas, de las risas, de la jaula de oro que se había derrumbado sobre ella. Su fuga la llevó más allá de los límites del pueblo, hacia las veredas escarpadas de la sierra. El lujoso vestido de novia se enganchaba en las espinas, rasgándose, ensuciándose, un reflejo de su propio honor hecho jirones. Corrió hasta que el aire le faltó en los pulmones y sus piernas se negaron a obedecer. Y allí, en la soledad de la montaña, bajo la luz pálida de una luna que comenzaba a asomar, cayó de rodillas junto a unas rocas y finalmente se permitió romperse. Su llanto no fue el de una dama, fue el aullido de un animal herido, un grito de dolor y rabia que ecoó por las piedras. No sabía que su lamento había sido escuchado. Oculto entre las sombras de los pinos, un hombre la observaba. Viajero perdido ni un bandido. Era Xochua, un guerrero apache, el guardián silencioso de aquellas montañas. Viudo, vivía en un exilio autoimpuesto desde que una masacre de soldados se llevara a su esposa y a su pequeña hija años atrás. El dolor había afilado sus sentidos y reconoció en el llanto de la mujer no solo la pena, sino la profunda herida de la humillación. Esperó con una paciencia infinita, observándola desde lejos, su presencia tan natural como la de las propias rocas. Vio a una mujer que, a pesar de su vestido de seda y su piel pálida, parecía tan rota y tan perdida como él. En ella no vio las curvas que su prometido había despreciado. Vio un cuerpo fuerte que había soportado un dolor inmenso. No vio una dama de la alta sociedad. Vio un alma intentando no desmoronarse. Cuando el llanto de Dolores se convirtió en un agotamiento silencioso, él se acercó. Se movió sin hacer ruido, como un espíritu del bosque. Ella, al sentirlo, se sobresaltó, el miedo tomando el lugar de la pena. Pero el hombre no era amenazante. En sus ojos oscuros había una profunda y antigua tristeza, un espejo de la suya propia. Sin decir una palabra, él se quitó la manta de lana que llevaba sobre los hombros y la extendió hacia ella. Fue una ofrenda de calor, un gesto de una compasión inesperada. Dos almas solitarias, unidas por el eco de una pérdida. Si la nobleza silenciosa de este encuentro te ha conmovido, te pido un gesto que nos ayuda enormemente. Déjanos un like para que esta crónica siga su camino. Y si aún no lo has hecho, suscribirte es la mejor forma de demostrar tu apoyo al canal. Dolores, temblando de frío y de emoción, aceptó la manta. El tejido era áspero, pero cálido, y olía a humo de leña y a pino. Se envolvió en ella y por primera vez desde que había huido de la iglesia, sintió una minúscula chispa de seguridad. El hombre le hizo un gesto para que lo siguiera y la guió a través de senderos que solo él conocía, hasta una pequeña cabaña de piedra y madera escondida en un cañón protegido. Era un refugio austero, casi primitivo, pero dentro un fuego ardía en una chimenea de piedra y el lugar estaba limpio y en orden. Le ofreció un cuenco de guiso caliente y un lugar para descansar. El silencio entre ellos no era incómodo, era un espacio de respeto. Dolores finalmente encontró su voz. ¿Por qué me ayuda?, preguntó, su voz ronca por el llanto. Xochua la miró durante un largo momento, sus ojos oscuros reflejando las llamas del fuego. Porque siente cuando te dejan atrás, respondió simplemente. Y en esa frase, Dolores comprendió que no estaba ante un salvaje, sino ante un hombre que conocía su mismo dolor. Se quedó dormida junto al fuego, agotada, pero sintiendo por primera vez que quizás no había llegado al final de su camino, sino al comienzo de uno nuevo. Los días se convirtieron en semanas. Dolores se quedó en la cabaña de Xochua. Al principio,
se sentía inútil, una invitada torpe en un mundo que no entendía. Todo en su vida anterior la había preparado para ser una esposa decorativa, no una superviviente. Pero Showa, con su paciencia infinita, se convirtió en su maestro. No le enseñaba con sermones, sino con el ejemplo. Le enseñó a distinguir las raíces comestibles, a encontrar agua, a leer las señales del tiempo en el cielo. Le enseñó a escuchar el bosque, a entender el lenguaje de los pájaros y del viento. Y Dolores, lejos de los ojos críticos de la sociedad que la había condenado, comenzó a descubrir una fuerza en sí misma que no sabía que poseía. Sus manos, antes suaves y acostumbradas a los bordados, se volvieron más fuertes, más hábiles. Aprendió a cocinar con lo que la tierra le ofrecía, a remendar pieles, a mantener el fuego vivo. Estaba despojándose de la mujer que había sido, capa por capa, y encontrando debajo a la mujer que realmente era. Dolores está renaciendo de sus cenizas, pero su pasado aún no ha dicho la última palabra. La sombra de su antigua vida amenaza con encontrarla. Si quieres ser el primero en saber qué sucede, asegúrate de que la campanita de suscripción esté activada. Es la única forma de no perderte el clímax de esta historia. Gracias por seguir aquí con nosotros. El cambio no fue solo en ella. Showa, que se había encerrado en la soledad de su luto durante años, encontró en la presencia de Dolores una razón para volver a conectar con el mundo. Ella llenaba el silencio de su cabaña no con charlas vacías, sino con su determinación, con su curiosidad, con su risa. Una tarde, mientras intentaba cruzar un arroyo, él resbaló en una piedra mojada y cayó aparatosamente en el agua. Dolores, al verlo empapado y cubierto de barro, soltó una carcajada, una risa clara y sonora que rebotó en las paredes del cañón. Showa, desde el agua, la miró y en lugar de sentirse ofendido, se encontró sonriendo. Hacía años que no sonreía, y se dio cuenta de que el sonido de la risa de ella era más hermoso que cualquier canto de pájaro. Por las noches, se sentaban junto al fuego, y aunque hablaban poco, sus silencios estaban llenos de un entendimiento cada vez más profundo. Se estaban curando mutuamente. Él le estaba enseñando a sobrevivir en el desierto, y ella le estaba enseñando a vivir de nuevo. Pero el mundo exterior no los había olvidado. Un viajero que se perdió en las montañas tropezó con su campamento. Reconoció a Dolores como la novia abandonada de los Castillo, y a su regreso a Monterrey no tardó en difundir la noticia, adornándola con detalles escandalosos sobre su cautiverio indígena. La historia llegó a oídos de su padre, don Rafael Castillo. Para él, la humillación de la boda no había sido suficiente. Ahora, el nombre de su familia estaba manchado por el escándalo de una hija viviendo entre salvajes. Movido no por amor, sino por su honor herido y por la presión de la sociedad, organizó una partida de hombres armados para rescatar a su hija y devolverla a la civilización, donde sería encerrada en un convento para ocultar la vergüenza. Cuando los hombres llegaron a la cabaña, esperaban encontrar a una prisionera asustada y desdichada. En su lugar, encontraron a una mujer fuerte, con la piel tostada por el sol, las manos encallecidas y una mirada serena y segura. «Hija, hemos venido a llevarte a casa», dijo su padre, su voz una mezcla de autoridad y un paternalismo que ya no tenía cabida en la nueva vida de Dolores. Se acabó esta locura. Dolores lo miró, y por primera vez no vio a la figura imponente a la que siempre había temido. Vio a un hombre atrapado en su propia jaula de apariencias y honor. «Yo ya estoy en casa, padre», respondió ella, su voz tranquila pero firme. «Aquí, mi cuerpo no es un objeto de negociación ni un motivo de vergüenza. Es fuerte, es útil. Aquí no se ríen de mí, se me respeta por lo que soy capaz de hacer. Yo pertenezco a mí misma». Su padre, incapaz de comprender su transformación, intentó tomarla por la fuerza. «Vendrás con nosotros, por las buenas o por las malas.
Pero en ese momento, una figura emergió de entre los árboles. Era Showa. No llevaba un rifle, llevaba su arco en la mano, una flecha ya colocada en la cuerda. No dijo una palabra. Su mirada fija, su postura relajada pero mortal, fue suficiente. Don Rafael y sus hombres, enfrentados a una voluntad que no podían doblegar, retrocedieron. La elección de Dolores había sido sellada, no con la bendición de su padre, sino con la protección silenciosa del hombre que la veía como un ser completo. Los años que siguieron fueron una paz y un crecimiento extraordinarios. La historia de la Dama de la Montaña y su guardián Apache se convirtió en una leyenda local, y su cabaña, antes un refugio para dos, comenzó a atraer a otras almas perdidas, mujeres que, como Dolores, habían sido rechazadas por la sociedad por no encajar en sus moldes, viudas sin herencia, jóvenes consideradas demasiado inteligentes o demasiado independientes, mujeres marcadas por el escándalo. Comenzaron a hacer el peregrinaje a las montañas, buscando no solo un refugio, sino un lugar donde poder ser ellas mismas. Dolores y Showa las acogieron a todas, y lo que había sido una pequeña cabaña se convirtió en el centro de un pequeño y próspero poblado, una comunidad de mujeres autosuficientes que aprendían unas de otras, protegidas por el respeto de la tribu de Showa y por la creciente admiración de los pueblos cercanos. En aquella comunidad, nadie preguntaba por el pasado. El peso de una mujer no se medía en la báscula ni en su dote, sino en la fuerza de sus manos y en la generosidad de su espíritu. Dolores, con los conocimientos de su bisabuela y los que había aprendido de Showa, les enseñó el arte de la sanación. Showa les enseñó a rastrear, a cazar, a vivir en armonía con la tierra. Juntos crearon una escuela donde no se enseñaba latín ni buenos modales, sino a sobrevivir, a construir, a ser libres. El pequeño poblado se convirtió en un faro de independencia femenina en un mundo dominado por los hombres. Un lugar donde la vergüenza se transformaba en poder y el abandono en comunidad. Cada luna llena, Dolores y Showa mantenían un ritual. Caminaban juntos hasta la saliente de roca donde él la había encontrado por primera vez, llorando en su noche más oscura. Se sentaban en silencio, observando el disco plateado de la luna bañar el valle con su luz. Era su forma de honrar su comienzo, de recordar el camino que habían recorrido. Una de esas noches, ya con el cabello de ambos salpicado de hebras de plata, Dolores miró el cielo y sonrió. «¿Sabes, Showa?», dijo en voz baja. «Si me hubiera casado en aquel altar, habría ganado un nombre, una posición, una fortuna, pero me habría perdido a mí misma». Apoyó su cabeza en el hombro de él. «Al ser abandonada, lo perdí todo, y solo entonces fui libre para encontrar lo que de verdad importaba. No gané un nombre, gané un alma». Showa no respondió con palabras, como era su costumbre. Simplemente la rodeó con su brazo, un gesto que contenía todo el amor, admiración y el acuerdo del mundo. Los ojos de Showa, sin embargo, contaban su propia historia. Cada vez que miraba a Dolores, veía a la mujer que lo había traído de vuelta del páramo de su propio luto. Él, que se había resignado a una vida de silencio y sombras, había encontrado en ella una razón para volver a escuchar la música del mundo. La risa de ella, el sonido de su voz enseñando a las otras mujeres, el calor de su mano en la suya, todo ello había descongelado su corazón de guerrero. Ella creía que él la había salvado, pero la verdad era que se habían salvado mutuamente. Él le había dado un refugio en el mundo exterior, y ella le había dado un refugio en su propio interior, un lugar donde el fantasma de su pasado podía por fin descansar en paz. Juntos
Habían demostrado que el amor no es la unión de dos personas perfectas, sino el encuentro de dos almas rotas que deciden usar sus pedazos para construir algo nuevo y más fuerte. El legado del pequeño poblado en las montañas de la Sierra Madre perduró mucho después de que Dolores y Xochua se convirtieran en leyendas. Se convirtió en un lugar conocido en toda la frontera como el Refugio de la Luna, un santuario para mujeres que buscaban una segunda oportunidad. Las habilidades que allí se enseñaban, la herboristería, el curtido de pieles, la agricultura sostenible, dieron a incontables mujeres una independencia económica y una dignidad que el mundo les había negado. La historia de su fundadora, la novia que fue rechazada por su apariencia, se convirtió en un poderoso cuento de empoderamiento, una inspiración para todas aquellas que se sentían juzgadas por no encajar en los estrechos moldes de la sociedad. La comunidad prosperó, convirtiéndose en un modelo de cooperación y de respeto, un lugar donde el valor de una persona se medía por su carácter y no por su dote o su figura. Años más tarde, la noticia del éxito y la felicidad de Dolores llegó a oídos de su padre, don Rafael Castillo, ya un hombre anciano y enfermo. Movido por el remordimiento y la curiosidad, emprendió el difícil viaje a las montañas para ver con sus propios ojos a la hija que había permitido que fuera humillada. Lo que encontró lo dejó sin palabras. No encontró a una hija resentida viviendo en la miseria, sino a una líder serena y poderosa, rodeada del amor y el respeto de toda una comunidad. Vio a su hija enseñar, sanar, construir. Vio la felicidad genuina en sus ojos, una felicidad que ninguna fortuna podría haber comprado. Y por primera vez sintió un orgullo inmenso por ella. Un orgullo que ahogó la vergüenza que había sentido durante tanto tiempo. Le pidió perdón, y Dolores, cuyo corazón ya no albergaba rencor, se lo concedió, cerrando así el último círculo de su dolor. Incluso la historia de Mariano Salinas, el hombre que la había rechazado, tuvo un eco en el legado de Dolores. Años después, arruinado y olvidado, subida a un rosario de malas decisiones y superficialidad, oyó hablar de un lugar en las montañas donde cualquier alma perdida podía encontrar refugio. Se dice que viajó hasta allí un hombre quebrado buscando una última oportunidad. Si encontró a Dolores o no, la leyenda no lo cuenta con certeza, pero se dice que pasó sus últimos días trabajando como un hombre más en la comunidad que ella había construido, aprendiendo, quizás demasiado tarde, la lección sobre el verdadero valor de las cosas. Era la ironía final. El hombre que la había juzgado por su apariencia terminó dependiendo de la caridad del mundo que ella había creado, un mundo que no juzgaba, solo acogía. Y así, en el salvaje oeste, donde la apariencia a menudo era una sentencia de por vida y donde la vergüenza podía matar a una mujer más rápido que una bala, la historia de Dolores Castillo se convirtió en un faro. Demostró que la belleza más auténtica no es la que se ajusta a los moldes, sino la que emana de un espíritu que se ha atrevido a ser fiel a sí mismo. Y que el amor verdadero no es el que te exige que cambies para encajar en su mundo, sino el que te da el espacio y la seguridad para florecer en el tuyo. Dolores fue rechazada en un altar bajo un techo de oro y promesas falsas, pero encontró su verdadera ceremonia bajo el manto de la luna llena, en los brazos de un hombre que no le ofreció un nombre, sino un alma con la que compartir el viaje.